Y entenderemos un poco más de este conflicto entre Rusia y Ucrania, pero esta vez la parte económica. Tenemos a través de Skype el día de hoy a Gerson Salgado, quien es economista, nos acompaña desde Brasil a través de Skype. Bienvenido, Gerson, gracias por el tiempo que nos brinda el día de hoy y por ayudarnos a entender la parte económica sobre este conflicto. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y un placer estar nuevamente aquí con ustedes acompañándolos. Primero, Gerson, podemos hablar un poco sobre económicamente cómo se ve la circunstancia que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Bien, primero que todo, ¿verdad? Yo no soy politólogo, tampoco estudié ciencias políticas ni nada por el estilo, pero aparte de economista de profesión, soy académico y por esa razón tengo cierto interés y también cierta potestad para poder hablar del impacto económico que este tipo de acciones pueden tener sobre las economías, principalmente porque no hablamos de países pequeños, como fue el caso, por ejemplo, de otra guerra que ocurrió el año pasado, pero a menor escala, siempre en la parte de Asia Central, entre lo que era Azerbaiyán y otro país que ahorita en este momento no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero eran países que geopolíticamente no tienen tanto impacto a nivel mundial como también lo pudieran tener en este caso Rusia, ¿verdad? Realmente el impacto económico que se puede dar, político social, no es tanto por la intervención ucraniana, que Ucrania esté dentro del tablero del conflicto, sino es más que todo porque es Rusia como tal, ¿verdad? Recordemos que a nivel energético, desde el punto de vista de la seguridad energética regional para Europa y a nivel internacional, porque es parte de la OPEP y un jugador clave en la determinación de los precios internacionales, no solo del petróleo y del gas licuado, sino también de otros commodities. Rusia juega un papel relevante, ¿verdad? Entonces, querramos o no, eso va a tener un impacto positivo o negativo dependiendo del tipo de economía del cual estemos hablando. Hasta hoy ya son 8 días de este conflicto de guerra entre Ucrania y Rusia. Ya hay sanciones por parte de organismos como la Organización de las Naciones Unidas. ¿Esto realmente causa algún impacto en una economía tan grande como la de Rusia? Obviamente va a tener un impacto negativo, indistintamente de que el país, o sea, Rusia se venía preparando desde el año 2014 ante ese tipo de sanciones que pudieran ocurrir, dado pues que se vio que una vez que ellos se lograron reanexar Crimea, igual ocurrieron sanciones, lo único que a una menor escala, pero tuvieron un impacto negativo en la economía. Entonces, ante un tipo de intervención mayor, ellos se vinieron preparando a tal punto pues que la deuda externa de ellos, que siempre va a estar en dólares, ¿verdad? Por ser la divisa internacional, se ha venido reduciendo drásticamente, así como las reservas internacionales, tanto en dólares como en metales preciosos, en este caso oro, vinieron aumentando y también teniendo otras relaciones con países más que pudieran permitirle cierto oxígeno, en este caso China, ¿verdad? Las relaciones no solo sociales, políticas, sino también económicas durante el último decenio se han visto muy fortalecidas entre Rusia y China, lo que también ha permitido tener un colchón al momento de cualquier tipo de problema económico que pudiera tener Rusia con Occidente, en este caso su socio comercial más cercano, es decir, la Unión Europea. En comparación con el resto de Europa, Gerson, ¿cómo es la situación económica de Rusia antes de este conflicto militar y cómo podría quedar con este conflicto militar? Bueno, recordemos que Rusia estaba entre la 13ª y 15ª economía más grande del mundo. Sin embargo, a pesar de esa posición que ellos tienen desde el punto de vista económico, ¿verdad? Porque desde el punto de vista nuclear son la primera potencia con la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, no iban a salir inmunes ante algún tipo de eventualidad bélica. Sin embargo, esto pudiera debilitar en el corto y mediano plazo su economía y degradarla a una posición inferior, es decir, para que pase de la 15ª a estar entre la 15ª y la 20ª economía más grande del mundo, ¿verdad? Sin embargo, los efectos de estas sanciones se podrán ver en el mediano y largo plazo conforme dilate más la guerra, por un lado, y esto haga que las sanciones se extiendan más en el tiempo.
porque habría que ver que una vez que ya este conflicto acabe, cuánto tiempo más van a mantenerse las sanciones. Ahora, recordemos que aunque si bien es cierto, Rusia sale dañada la economía, también muchos civiles están saliendo dañados porque se están tomando medidas que más que afectar al gobierno están afectando a la población. Obviamente esto es con el objetivo de generar descontento social y de esta manera que existan también ciertos movimientos internos en el país para tratar de ejercer presión para que la guerra de alguna otra manera sea más rápida o acabe pronto, ¿verdad? Pero el daño más que se está haciendo también es a personas que lo que se ve en las noticias, ¿verdad? Estas sanciones se ve que se están interponiendo a entidades que nada tienen que ver con la guerra y ese es el daño mayor que se está haciendo. Para Ucrania, ¿cuál será el coste económico y cuál está siendo desde ya el coste económico de esta guerra? Bueno, si hablamos de coste económico, recordemos que ya había un coste previo a la invasión per se, que venía dándose desde que Occidente venía hablando de la llamarada de humo de posibles invasiones. Si bien es cierto, ellos estaban en lo cierto, ¿verdad? El hecho de estar preanunciando con 1 mes, 2, 3 meses de anticipación el presidente de los Estados Unidos, eso genera expectativas y ruido en la economía y lo que generó fue una fuga masiva de capitales, ¿verdad? Razón por la cual la economía se venía debilitando. También recordemos que dentro de la Unión Europea, Ucrania es el segundo país más pobre luego de Bielorrusia y así como el segundo país más corrupto. O sea, la pobreza no solo tiene que ver por su posición y su pasado excomunista, ¿verdad? Sino también por la corrupción per se. Que desde el año 1991, cuando ellos lograron su independencia, no han podido desaparecer del poder. Gerson, hay algo que también me llama la atención y es el tema de que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá se han puesto de acuerdo para excluir a determinados bancos rusos del sistema financiero conocido como SWIFT. ¿Qué significa esta exclusión? ¿Hay algún impacto directo a lo que está ocurriendo? Sí, ser excluido del sistema financiero internacional es una muerte financiera. Lo mismo que ocurrió con los sancionados, ¿verdad? Nicaragüenses, que están muertos financieramente hablando del todo el sistema. Lo mismo ocurre con estas entidades financieras, que podrían o no podrían tener algún tipo de relación directa o indirecta con el conflicto que se está armando. Pero repito, se están tomando medidas que en vez de afectar como tal al desarrollo de la guerra, se están afectando más a la sociedad civil ajena a este conflicto, con el objetivo de generar descontento social, como ya lo mencionaba, pero que probablemente no tenga ningún impacto. O sea, de nada sirve generar descontento social al interno si la decisión viene tomada desde el Ejecutivo y hasta que el Ejecutivo no dicte que es un alto al fuego, no se va a detener, ¿verdad?, este conflicto. China ha mantenido una posición bastante conservadora respecto a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y de hecho pues incluso se abstuvieron de votación en la Organización de las Naciones Unidas. De alguna manera, si Rusia fuese aislada de otros tratados, de otros comercios a nivel internacional, ¿es China suficiente para mantener la economía rusa? En el corto y mediano plazo probablemente sí, porque recordemos que China es una máquina devoradora de materias primas, principalmente de recursos energéticos como gas, petróleo y carbón, y Rusia, a pesar, como ya decía, está entre la 12ª y 13ª economía del mundo. Sus principales productos de exportación son commodities, son materias primas, principalmente recursos energéticos. De ahí que su importancia en el tablero geopolítico internacional, ¿verdad? Porque cualquier efecto que tengan los commodities en Rusia van a tener un efecto dominó en el precio internacional de estos commodities, ¿verdad? Entonces, en el corto y mediano plazo puede que sí, que sirva como colchón, pero yo no creo que esto sea una guerra de largo plazo, ¿verdad? Esto podría ser una intervención más de corto plazo, así como ocurrió con Georgia en años pasados, ¿verdad? Con las repúblicas separatistas. El otro aspecto que me gustaría también abordar en este tema, Gerson, es
¿Qué pasa cuando Rusia es uno de los principales socios comerciales de países como Nicaragua y que se sabe pues hay una estrecha relación entre ambas naciones? ¿Económicamente hay alguna afectación para los países amigos de Rusia? Sí, obviamente sí. Yo no sabría decirte si realmente es tan importante como socio comercial, o sea, desde el punto de vista económico. Principales socios comerciales de Nicaragua han sido siempre, más que todo, por un aspecto de cercanía, por un aspecto del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, la misma región centroamericana y Europa con el acuerdo de asociación, ¿verdad? El ADA, y después, desde el punto de vista marginal, el resto de países, ¿verdad? China, hasta que recientemente se han recuperado las relaciones diplomáticas, pues miraremos en el mediano y largo plazo a quién desplaza, si desplaza aparte de Taiwán como socio comercial, ya que no se pueden establecer relaciones comerciales con Taiwán si se tienen con China continental, pero como decía, ¿verdad? Al ser un jugador clave desde el punto de vista energético, Rusia, obviamente que eso nos va a afectar. O sea, el precio del petróleo se ha disparado, no solo el precio de los commodities como el oro, la plata, el cobre, el estaño y el gas natural, sino también el carbón y el petróleo. Y nosotros como nicaragüenses somos importadores netos de petróleo. Lo que querramos o no va a tener un efecto directo en la economía porque la inflación se va a ver afectada hacia el alza. ¿Habrá afectaciones en otros países de América Latina con esta situación de conflicto, Gerson? Hablemos de esto al volver de la pausa comercial. En breve regresamos. No se vaya. Bien, y en el anterior bloque informativo hablábamos sobre que Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá se pusieron de acuerdo para excluir determinados bancos del sistema ruso, del sistema financiero SWIFT, que es un sistema internacional, y Gerson Salgado, quien es economista, nos ayudaba a comprender un poco más de este tema. Yo te preguntaba, Gerson, antes de la pausa, ¿hay un posible impacto o cómo se ve el panorama para algunos países de América Latina o para Latinoamérica en sí con el tema de Rusia-Ucrania? Sí, esto es mejor verlo país por país y sector por sector. Aquellos países que son productores o exportadores de petróleo, gas o carbón, desde este punto de vista ellos se ven beneficiados por el aumento de los precios internacionales que se ven de la noche a la mañana disparados al alza producto de este conflicto, ¿verdad? Entonces, en el corto y mediano plazo hay un superávit de ingreso que no se esperaba, no era parte de las provisiones o pronósticos de precios para este año y que generan algún tipo de oxígeno financiero más en estos tiempos de recuperación post-pandémica, ¿verdad? Por otro lado, desde el punto de vista de la política monetaria, en dependencia de la política que se tenga, es decir, sea una política de banda cambiaria o una política de deslizamiento ya preanunciado, como es el caso de Nicaragua y de Bolivia, la moneda se puede apreciar por lo general. Es decir, por ejemplo, aquí en Brasil de la noche a la mañana el tipo de cambio estaba a 5 a 1, es decir, 5 reales a 1 y se disparó a 5.16. Es decir, que ahora importar productos desde el extranjero cuesta 0.16 centavos de moneda nacional más, lo que encarece los productos que se importan, ¿verdad? Lo que hace que la moneda se deprecie. Pues entonces, por el lado de la parte monetaria se pierde y el consumidor final, que es el que termina pagando los costos, pues es el que sale perdiendo. Igual, el hecho de que la gasolina o cualquiera de sus derivados se vean alterados también va a tener un impacto negativo en el precio de los consumidores, pero en este caso las empresas que tienen que ver con este tipo de commodities, sean nacionales o privadas, se ven algún respiro financiero, es decir, un momento para ellos positivo, aunque para el consumidor de a pie es un momento negativo. ¿Hay, digamos, alguna percepción de cómo pudiera verse económicamente hablando este conflicto a futuro? Es decir, el impacto que podría generar en economía, si es posible que continúe o si decide de alguna manera concluirse. Sí, creo que la clave está en el tiempo. Entre más esto se prolongue, podría tener un impacto más duradero en los precios internacionales de los commodities, así como en la volatilidad de las monedas. Generar ruido en las economías que tienen algún tipo de relación directa con este tipo de commodities, ¿verdad?
por un lado, y por otro lado, si se incursionan más países al conflicto, sea desde el punto de vista de sanciones o sea ya desde el punto de vista bélico, que sería ya, ¿verdad? Probablemente lo último a lo que se llegue. Y Pero luego, repito, sí. no creo que no creo que se llegue a este extremo, más creo que puede ser una intervención rápida, ¿verdad? Así como ocurrió, como decía, con Georgia, con las regiones separatistas, o en el caso de Azerbaiyán, ¿verdad? Y también el año pasado. De hecho, ya se habla sobre negociaciones y hoy, en el segundo día de las conversaciones, se ha dicho que Rusia ha cedido un poco el cese al fuego, al menos de manera temporal. Generalmente, el costo económico de guerras como estas, ¿cuál es, Gerson? Siempre hay un costo económico, ¿verdad? Primero, el costo más importante son las vidas, Por supuesto. cuántas bajas se da por la intervención. Los últimos datos tiraban que se tenían como 3.000 bajas en Ucrania y apenas como 500 bajas desde el bando ruso, ¿verdad? Es decir, que por cada baja rusa hay 6 bajas ucranianas. Esto es un ejemplo de la supremacía en el sistema militar que tiene obviamente Rusia en comparación con Ucrania. Es decir, Rusia es una potencia militar en comparación con Ucrania. Solamente que, ¿verdad? A Ucrania, al haber pertenecido a la URSS, pues heredó un pasado militar que en cierta medida le ayudó a tener cierta ventaja en algún momento, pero Rusia le ha sacado ventaja porque ha podido modernizar todo su sistema militar, ¿verdad? Entonces, el primero que se analiza siempre es el humano, las bajas directas, y después las bajas indirectas, que serían los civiles, ¿verdad? Las personas civiles que no tienen que ver directamente con el conflicto, pero que querramos o no, siempre en este tipo de acciones se dan. Ya por último, desde el punto de vista financiero como tal, es cuántos años de retroceso económico se está viviendo. En Nicaragua, por ejemplo, cuando ocurrió el conflicto interno en los 80, prácticamente se retrocedió como un siglo, ¿verdad? Por poner un ejemplo, toda la matriz productiva que se había avanzado desde los años 30, 50 hasta el año 80, se eliminó, principalmente porque todo el campo se minó. Recordemos que el campo fue el escenario de batalla y se minó, y toda la actividad productiva desapareció. Pero esto también fue un producto de que la guerra se extendió durante mucho tiempo. En este caso, como la guerra es más rápida, probablemente no tenga tanto impacto, pero sí va a ser visible. Hace unos 3 días se hablaba, Gerson, sobre el desplome del rublo ruso. Esto ya, digamos, es uno de los efectos económicos que podría estar generando este conflicto. Sí, en la economía interna rusa sí, a nivel internacional no va a tener mucho efecto porque el rublo no es una moneda que el FMI considere como de divisa de reserva internacional, ¿verdad? A nivel internacional solo son el euro, el dólar, el yen y el yuan, y el franco suizo y la libra esterlina. Entonces, en ese aspecto no tiene ningún impacto, pero obviamente para la población, nuevamente repito, población rusa como tal, sí, porque de la noche a la mañana ellos se ver obligados a migrar todos sus ahorros a algún tipo de moneda extranjera, ¿verdad? De reserva, pero al mismo tiempo, como muchos bancos están bloqueados en el sistema SWIFT y probablemente ellos tengan sus depósitos ahí, se van a ver más golpeados, ¿verdad? Entonces, probablemente los países que no pueden intervenir en el conflicto bélico porque Ucrania no pertenece a la OTAN, están generando un tipo de presión económica para buscar cómo esta guerra sea lo más rápida posible, ¿verdad? Porque, querramos o no, a ambas partes les interesa, les conviene que sea rápida desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista civil y militar. Bueno, ya casi estamos concluyendo porque el tiempo se nos agota, pero no quiero dejar por fuera la siguiente intervención, y es acerca de qué papel juega Estados Unidos en este conflicto, sobre todo en el tema económico, y tus conclusiones respecto al tema. Bueno, recordemos que el sistema SWIFT fue como tal ideado por Estados Unidos gracias a la dominancia del dólar como moneda internacional luego de la crisis de los años de 1929, ¿verdad? Y la generación de los petrodólares cuando Arabia Saudita aceptó negociar el precio del barril del petróleo de ellos en dólares, ¿verdad?
Entonces, querramos o no, de esa manera, como ya mencionaba, ellos pueden ejercer presión con el objetivo de este conflicto sea lo más rápido posible y no solo los afecte a ellos en lo menos posible desde el punto de vista económico, sino también las bajas humanas que se pudieran dar. Por otro lado, aunque estas sanciones son generalizadas por muchos países, eso es como pegarse un disparo al pie, ¿verdad? Porque querramos o no, el hecho de que los precios internacionales de los commodities, principalmente de los hidrocarburos, se disparen en estos momentos en Europa, eso encarece más la vida y hace que sea más complicado que Europa se caliente. Hace poco estaban viendo el problema, ¿verdad?, de los hidrocarburos que hacían falta en este invierno, entonces esto es pegarse un disparo al pie, ¿verdad? Lo que querramos o no, por eso es que le interesa a estas economías salir lo más pronto, que se salga de este conflicto lo más pronto posible, porque querramos o no, al vivir en un sistema globalizado, interconectado, esto va a tener efectos positivos y negativos para todos, para unos más, para otros menos. Bueno, agradecemos tu intervención y por supuesto el tiempo que has compartido con nosotros el día de hoy. Gracias también por brindarnos tus puntos de vista respecto a este tema. Esperamos poder conversar más adelante sobre otros temas de economía. Muchísimas gracias, Gerson. Ha sido un placer enorme para nosotros. De esta manera llegamos a la recta final de Puntos de Vista. Recuerde que usted puede dejarnos a conocer su punto de vista a través de las redes sociales como Voz TV y en www.voztv.com.ni. Soy Elizabeth Reyes y les esperamos la próxima semana.